Ghost Blau presenta Entrevista a un ser reptiliano, segunda parte. ¿Puede decirme usted algo sobre la historia natural y evolución de su especie? ¿Cuántos años tiene su especie? ¿Ha evolucionado usted de los reptiles primitivos como la humanidad ha evolucionado de los monos? Oh, esta es una historia muy larga y compleja y le parecerá ciertamente increíble, pero es la verdad. Yo intentaré explicarlo para abreviar. Alrededor de hace 65 millones de años, muchos de nuestros antepasados de la involucionada raza de los dinosaurios murieron en un gran cataclismo global. La razón para esta destrucción no fue un desastre natural, el impacto de un asteroide como sus científicos creen falsamente, sino una guerra entre dos grupos extraterrestres enemigos que tuvieron lugar principalmente en la órbita y la atmósfera alta de su planeta. Según nuestro limitado conocimiento, aproximadamente los primeros días de esta guerra global fue la primera guerra extraterrestre en el planeta Tierra, pero no definitivamente la última. Una guerra futura está por venir, mientras una guerra fría, como ustedes la llaman, entre los grupos de extraterrestres se ha estado dando desde los últimos 73 años en su planeta. Los oponentes de hace 65 millones de años de esta vieja guerra eran dos especies extraterrestres avanzadas cuyos nombres no son de nuevo pronunciables en sus lenguas. Heriría su oído si yo le digo los nombres originales. Una raza era humanoide como su especie, pero mucho más vieja, y era de nuestro universo, de un sistema solar en la constelación de la estrella que ustedes llaman Proción. La otra especie, de la que nosotros no sabemos tanto, era una especie reptil, pero ellos no tienen nada que ver con nuestra propia especie, porque hemos evolucionado del saurio de aquí sin influencia exterior, excepto la posterior manipulación de nuestros propios genes por nosotros mismos. La especie reptil avanzada no vino de este universo. Bien, como venía explicándole, sus científicos realmente no ven la verdadera naturaleza del universo, porque su mente ilógica no puede ver las cosas más fáciles y confían en las equivocadas matemáticas y números. Esta es parte de la programación genética de su especie de la que yo le hablaré después. Me permito decir que usted está muy lejos de comprender el universo como era hace 500 años. Para usar un término que entienda, las otras especies no vinieron de este universo, sino desde otra burbuja en la espuma del universo. Usted lo llamaría otra dimensión, quizá, pero esta no es la palabra correcta para describir adecuadamente. A propósito, el término dimensión está equivocado de la manera que usted lo entiende generalmente. Estas especies avanzadas son capaces de caminar entre las burbujas por el uso de lo que ustedes llamaría la tecnología del quantum y a veces de maneras especiales solo por el uso de su mente. Mi propia especie también ha desarrollado habilidades mentales comparado con su especie, pero nosotros no podemos hacer en materia burbuja, que cambia sin tecnología, pero otras especies activas en este planeta son capaces de hacer esto. Remontándonos a nuestra propia historia, las primeras especies, los humanoides, habían alcanzado la Tierra alrededor de 150 años antes que los reptiloides, y ellos construyeron algunas colonias en los continentes anteriores. Había una colonia grande en el continente que hoy llaman Antártida, y otro en el continente que ustedes llaman Asia. Estas personas convivieron junto con animales como los saurios en el planeta sin problemas. Cuando las especies de los reptiloides avanzadas llegaron a este sistema, los colonos humanoides de Proción intentaron comunicarse pacíficamente, pero ellos no tuvieron éxito y una guerra global empezó en meses. Usted debe entender que ambas especies no estaban interesadas en este planeta joven por su biología y la especie subdesarrollada, sino por solo una razón: materia prima, especialmente cobre. Para entender esta razón, usted debe saber que el cobre es un material muy importante para algunas especies avanzadas, igual que hoy, porque es, junto con algunos materiales inestables, capaz de producir nuevos elementos estables. Si usted induce un campo electromagnético alto en el ángulo recto con un campo
campo de radiación nuclear alta produce un campo superior fluctuante. La fusión del cobre con otros elementos, semejante a una cámara de campo de radiación magnética, puede producir un campo de fuerza de naturaleza especial que es muy útil para varias tareas tecnológicas. Pero la base para esto es una extremada fórmula muy compleja que usted no puede descubrir debido a las restricciones de su mente simple. Ambas especies quisieron tener el cobre del planeta Tierra y por esta razón ellos lucharon en una guerra muy larga en espacio y órbita. Las especies de los humanoides parecían tener éxito durante la primera parte, pero en una última batalla los reptiloides decidieron usar un arma sumamente experimental, un tipo especial de bomba de fusión, que debía destruir las formas de vida en el planeta, pero no debía dañar las valiosas materias primas y el cobre. La bomba se disparó desde el espacio y se detonó en un punto de su planeta que usted llama hoy América Central. Cuando detonó en el océano, produjo una fusión imprevisible con hidrógeno y el efecto fue entonces mucho más fuerte de lo que los reptiloides esperaban. Una radiación mortal, una superproducción de fusión de oxígeno, produjo al caer un invierno nuclear de casi 200 años. La mayoría de los humanoides fueron eliminados y los reptiloides perdieron su interés en el planeta después de algunos años. Las razones son desconocidas, incluso para nosotros. Quizás sea debido a la radiación. El planeta Tierra salió adelante por sí mismo nuevamente. A propósito, como resultado de la caída de la bomba de fusión, se formaron diferentes elementos y materiales. Uno de estos materiales fue el iridio. Sus científicos humanos hoy ven la concentración de iridio en la Tierra como una evidencia de un impacto del asteroide que mató a los dinosaurios. No es eso verdad. ¿Pero cómo van a saber ustedes esto? Bien, la mayoría de los dinosaurios murieron, no todos en la detonación, pero sí con las consecuencias que vinieron detrás de la guerra, sobre todo en el invierno nuclear. Así, todos los dinosaurios y reptiloides estuvieron muertos en un lapso de 20 de sus años. Algunos de ellos, sobre todo aquellos en los océanos, pudieron sobrevivir igual durante los siguientes 200 a 300 años con estos cambios. Pero estas especies también murieron, porque el clima había cambiado. El invierno nuclear acabó después de 200 años, pero hacía entonces más frío en la Tierra que antes. A pesar del cataclismo, algunas especies eran capaces de sobrevivir. Escualos, como los tiburones, pájaros, pequeños mamíferos, varios reptiles como el cocodrilo, y había un tipo especial de dinosaurio pequeño pero avanzado que se había desarrollado junto con el último gran animal reptil, como las especies que ustedes llaman tiranosaurio. Este nuevo reptil caminaba sobre dos piernas y se veía como la reconstrucción de un iguanodonte. Se originó en esta familia, pero era más pequeño, alrededor de 1,5 metros de altura, con algunos rasgos humanoides, una estructura de hueso cambiada, un cráneo más grande, una mano con un dedo pulgar que pudo agarrar cosas, un organismo diferente, ojos avanzados en el medio de la cabeza, importantes para la nueva y mejor estructura del cerebro. Este era nuestro antepasado directo. Hay teorías que dicen que la radiación de la bomba tomó parte en las mutaciones del organismo de esta nueva casta, pero esto no está probado. No obstante, este pequeño humanoide, como dinosaurio evolucionado, pasó durante los siguientes 30 millones de años de un animal a un ser más o menos pensante. Como le dije antes, una especie necesita generalmente más tiempo para desarrollarse, si la evolución no es artificial inducida, como en su caso. Estos seres eran bastante inteligentes como para no morirse en los próximos millones de años, porque ellos aprendieron a cambiar su conducta. Vivieron en cuevas en la naturaleza fría y aprendieron a usar piedras y ramas como primeras herramientas y el uso del fuego como ayuda para calentarlos, sobre todo para calentar su sangre, que es muy importante para la supervivencia de nuestra especie. Durante los próximos 20 millones de años, esta especie fue dividida a través de la naturaleza en 27 subespecies. Desgraciadamente, las especies reptiles anteriores eran proclives de dividirse en más o menos caminos ilógicos en las especies subalternas durante el proceso de la evolución. Usted puede ver esto claramente en el innecesario alto número de especies de animales dinosaurios en tiempos más tempranos, y había muchos, principalmente primitivos, en las guerras entre estas especies subalternas para la dominación. La naturaleza no era muy amistosa para nosotros, y hace mucho que sabemos que de las 27 especies subalternas, 24 se han extinguido en guerras primitivas y en evolución, porque no se desarrollaron sus organismos y mente lo suficiente para sobrevivir, y, como razón principal, ellos no pudieron cambiar la temperatura de su sangre de la
manera correcta durante los cambios climáticos. 50 millones de años después de la guerra y después del final de los dinosaurios, solo 3 de las especies reptiles avanzadas estaban permaneciendo en este planeta junto con todos los otros animales más bajos. A través del cruce natural y artificial, estas 3 especies se unieron en una especie reptil a través de la invención de manipulación genética, ya que nosotros éramos capaces de eliminar los genes y dividir nuestra estructura genética. Según nuestra historia y creencia, este fue el tiempo en que nuestra raza reptil final fue creada por el uso de ingeniería genética. Así como me ve usted hoy. Esto fue hace 10 millones de años y nuestra evolución se detuvo casi a esta altura. Bien, había realmente algunos cambios menores en nuestra mirada hacia el humanoide y mamífero como apariencia durante las próximas edades, pero nosotros no nos hemos dividido de nuevo en las especies subalternas. Usted ve, nosotros somos una raza muy vieja comparada con la suya, que estaba saltando como un pequeño mono en los árboles, mientras nosotros estábamos inventando tecnología, colonizando otros planetas de este sistema, construyendo grandes ciudades en este planeta, que desaparecieron sin dejar rastro durante los millones de años transcurridos, y diseñando nuestros propios genes mientras los suyos todavía estaban en aquellos animales. Hace 10 millones de años los simios pequeños empezaron a crecer y ellos se bajaron de los árboles a la tierra, de nuevo debido al cambio del clima, sobre todo en lo que ustedes llaman continente africano. Pero ellos evolucionaron muy lentamente, que es normal para un mamífero. Y si nada extraordinario le hubiera pasado a su raza, nosotros no estaríamos sentados aquí hablando, porque yo estaría sentada en mi casa moderna y cómoda mientras usted se hallaría en su cueva vestido con piel e intentando descubrir los secretos del fuego. O usted quizá se sentaría en uno de nuestros parques zoológicos, similares a los suyos. Pero las cosas se desarrollaron de manera diferente y ustedes creen que ahora son la corona de la creación y pueden sentarse en la casa moderna y nosotros debemos escondernos y vivir bajo la tierra y en áreas remotas. Alrededor de hace 1,5 millones de años, otras especies extranjeras llegaron a la Tierra. Fue sorprendentemente la primera especie en más de 60 millones de años. Y sería más sorprendente para usted si supiese cuántas son las diferentes especies que están hoy aquí. El interés de esta especie humanoide, llamada por ustedes Elohim, no era la materia prima y el cobre. Para nuestro asombro era el poco desarrollo monohumanoide. A pesar de nuestra presencia en este planeta, los extraterrestres decidieron ayudar a los monos para evolucionar rápidamente, para servirles en el futuro como algún tipo de raza esclava en próximas guerras. El destino de su especie no era muy importante para nosotros, pero a nosotros no nos gustó la presencia de los Elohim en nuestro planeta, y tampoco a ellos la nuestra en su nuevo parque zoológico galáctico. El planeta y su sexta y séptima creación era la razón para una guerra entre nosotros y ellos. Puede leer, por ejemplo, en parte sobre esa guerra en el libro que usted llama Biblia, de una manera muy extraña su descripción. La verdad real es una historia muy larga y difícil. ¿Quiere que se la cuente? No, no ahora. Tengo algunas preguntas sobre su historia. Por favor, pregunte. En primer lugar, usted se maneja con una balanza del tiempo muy grande. Dice que sus antepasados primitivos vivieron junto con los dinosaurios, que sobrevivieron lo que usted llamó el cataclismo artificial y evolucionó hace más de 40 millones de años. Entonces su desarrollo fue completado hace 10 millones de años. Esto me parece algo increíble para mí. ¿Puede decirme algo sobre esto? Yo entiendo que debe parecer completamente increíble para usted, porque es un joven y de raza genéticamente diseñada. Su horizonte histórico acaba en una balanza de solo algunos miles de años, y usted piensa que esto es correcto, pero no lo es. Esto es imposible. Su mente programada no puede, obviamente, manejarse con tales balanzas de grandes tiempos. Nuestro tiempo de evolución puede parecerle increíblemente largo, pero estos son los caminos originales de la naturaleza. Recuerde que sus antepasados mamíferos se desarrollaron junto con los dinosaurios y ellos sobrevivieron a la bomba como nosotros. Evolucionaron lentamente durante los próximos millones de años y se dividieron en varias especies y formas, algunos más grandes, otros más pequeños. Esto en cuanto a la evolución del cuerpo. ¿Pero qué hay sobre su mente e inteligencia?
Ellos eran animales simples. Los mamíferos evolucionaron sucesivamente, digamos 150 millones de años, pero solo en los últimos 2 o 3 millones de años fueron capaces de pensar inteligentemente. Y dentro de este pequeño periodo, seres pequeños como usted se crearon. Naturalmente, 148 millones de años para evolucionar a un animal como los monos y solo 2 millones de años aproximadamente para desarrollo de los seres inteligentes como usted. Pregúnteselo. ¿Piensa usted realmente que esta evolución acelerada es natural? Entonces, su especie es más ignorante de lo que pensaba. Nosotros fuimos evolucionando, pero ustedes no. Entiendo, pero tengo otra pregunta. Usted mencionó muchos hechos de hace 65 millones de años, sobre la antigua guerra entre los extraterrestres. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando aún su raza no era muy inteligente, hasta donde yo lo he entendido. ¿Por qué sabe usted tantas cosas sobre esa primera guerra y sobre la evolución de sus especies? Esta es una buena pregunta, mucho mejor que la anterior, y yo no lo he explicado apropiadamente. Nuestro conocimiento sobre la Primera Guerra viene de un artefacto antiguo que encontraron nuestros arqueólogos hace 16.000 de sus años en el continente que ustedes llaman América del Norte. Ellos encontraron allí un disco redondo con un diámetro de aproximadamente 47 de sus centímetros. El disco estaba hecho de un material magnético desconocido incluso para nosotros, y dentro había otro disco de cristal más pequeño que contenía una cantidad enorme de información codificada en la estructura molecular del cristal. Esto, la memoria del disco, se fabricó hace 65 millones de años con los últimos supervivientes de la bomba de la raza humana de Procyon, pero estaba intacto cuando lo encontramos. Nuestros científicos pudieron decodificar los mensajes y datos, por lo que oímos hablar por primera vez de los eventos que tuvieron lugar en el pasado distante y que llevó a la extinción de los dinosaurios. El disco contenía descripciones detalladas de ambas especies, pero más sobre los humanoides y sobre los eventos y armas, incluso de la bomba de fusión. También contenía una descripción de los animales y saurios en la Tierra, inclusive nuestras especies de antepasados preinteligentes. El resto de nuestros conocimientos sobre nuestra evolución viene de los esqueletos y de la parte oculta de la lectura encriptada de nuestro ADN. Como usted puede ver, nosotros sabemos la verdad sobre nuestras raíces desde hace 16.000 años. Antes de ese tiempo había una idea más religiosa de nuestra creación. ¿Qué ha pasado con ambas especies extranjeras? Nosotros no lo sabemos exactamente. Los humanoides supervivientes en la Tierra se murieron obviamente por los años después de la bomba, y otros de su especie y los reptilianos nunca regresaron a la Tierra, hasta donde nosotros sabemos. Acerca de los reptiles extraterrestres, hay una posibilidad de que fuese físicamente imposible para ellos volver, porque la materia entre las burbujas a veces está en rápido movimiento. La teoría actual es que ambas especies habrían dejado de existir durante los millones de años que han pasado. Usted mencionó esqueletos de su especie. ¿Cómo es que los científicos humanos nunca han encontrado ningún rastro de ustedes y sus antepasados, si realmente vivieron durante ese tiempo en este planeta? Nosotros hemos encontrado muchos esqueletos de dinosaurios primitivos, pero ninguno de un reptil avanzado con un cráneo más grande, cerebro y una mano con un dedo pulgar como usted lo ha descrito antes. Sí, ustedes tienen, pero sus grandes científicos no pudieron reconstruir completamente los esqueletos, porque ellos quisieron reconstruir animales reptiles, no los seres inteligentes. Se reiría si supiera cuántos de los esqueletos saurios de sus museos son construcciones totalmente erróneas de seres que nunca existieron, porque se usaron muchos huesos que nunca estuvieron juntos, y a veces hicieron huesos artificiales si algo faltaba, y era necesario para construir un animal saurio. Muchos de sus científicos son conscientes de este problema, pero ellos no lo hacen público, porque no pueden explicarlo, y dicen que los huesos correctos simplemente desaparecieron en su reconstrucción. Se usaron muchos huesos de nuestra especie para las reconstrucciones del iguanodonte. Por ejemplo, las manos con el dedo pulgar visible. Mire un iguanodonte en un museo y usted verá que es así.
Algunos científicos en el país que ustedes llaman Estados Unidos tenían figuras hace algunos años de un esqueleto casi correcto de nuestra especie, pero el gobierno local, que es en parte consciente de nuestra existencia, confiscó la reconstrucción. Como nosotros vivimos hoy y desde miles de años, casi completamente bajo tierra, usted no encontrará cadáveres o esqueletos nuestros. A veces habla sobre las ciudades subterráneas y la luz del sol artificial. Dígame, ¿qué quiere decir con esto? ¿Algo como una tierra hueca? ¿Hay un segundo sol dentro de nuestro planeta? No, la Tierra no es completamente hueca y no hay ningún segundo sol dentro. Esa historia es ridícula y físicamente imposible. Incluso su especie es bastante inteligente como para no creer esto. ¿Sabe usted cuánta masa debe tener un sol para producir luz y energía durante mucho tiempo? ¿Piensa usted realmente que pudiera haber un sol activo pequeño dentro del planeta? Cuando yo hablo sobre nuestra casa subterránea, hablo sobre sistemas de cuevas grandes. Las cuevas que ustedes han descubierto cerca de la superficie son diminutas comparadas con las cuevas reales y las grandes cavernas más profundas que hay en la Tierra, en una profundidad de 2 a 8 de sus kilómetros, conectadas con muchos túneles ocultos a la superficie. Nosotros vivimos en ciudades grandes y avanzadas colonias subterráneas. Los mayores sitios nuestros están más allá del Ártico, el Antártico, Asia interna, América del Norte y Australia. Si yo le hablo sobre la luz del sol artificial en nuestras ciudades, no significa un sol real, pero sí varias fuentes tecnológicas de luz, incluyendo fuentes gravitatorias, que iluminan las cavernas y túneles. Hay áreas de las cuevas especiales y túneles con luz ultravioleta fuerte encendida en cada ciudad, que nosotros usamos para calentar nuestra sangre. Además, también tenemos algunos lugares donde da el sol en la superficie, en áreas remotas, sobre todo en América y Australia. ¿Dónde podemos encontrar nosotros semejantes entradas en la superficie cercana a su mundo? ¿Piensa usted realmente que yo le diría su ubicación exacta? Si usted quiere encontrar semejante entrada, tiene que investigarlo por sí mismo. Pero yo le aconsejaría que no lo hiciera. Cuando yo vine hace 4 días a la superficie, usé una entrada de aproximadamente 300 de sus kilómetros, al norte de aquí, cerca de un gran lago. Pero yo dudo que usted pudiera encontrarla. Hay solo unas pocas entradas más en esta parte del mundo, y están al noreste. Permítame que le cuente. Si usted se encuentra en una cueva estrecha o túnel, incluso algo como un pozo de mina artificial, y cuanto más profundo usted camine y más lisa aparezca la pared, si usted tiene aire caluroso raro que viene de la profundidad y oye el sonido de un ventilador, busque un tipo especial de pared artificial y lisa en alguna parte de la cueva con una puerta hecha de metal gris. Si usted pudiera abrir esa puerta, que lo dudo, usted estaría en un cuarto técnico normalmente redondo con sistemas de ventilación y ascensores a la profundidad. Esta probablemente es una entrada a nuestro mundo. Si usted ha alcanzado este punto, debe saber que nosotros somos en ese momento conscientes de su presencia. Si ha entrado en el cuarto redondo, está en un gran problema. Debe buscar uno de los 2 símbolos reptiles en las paredes. Si no hay ningún símbolo nuestro, usted quizá está en un problema más grave, porque no todas las instalaciones subterráneas pertenecen a nuestra especie. En algunos nuevos sistemas de túneles operan razas extranjeras, incluyendo razas hostiles. Mi consejo es que si usted se encuentra en una de estas instalaciones subterráneas extrañas, corra lejos tan rápido como pueda. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete al canal. También puedes compartirlo por las redes sociales. Puedes leer otras historias de misterio en el blog Un Buscador de Almas.